hasta por 5 minutos. Secretario, bienvenido. Con su venia, diputado, presidente. Adelante. Extenderle un cordial saludo también a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien tuvimos oportunidad de dialogar con él al interior del seno de la Comisión de Hacienda, y desde ahí nos llevamos una impresión distinta, lo digo con mucho respeto, de quien le precedió antes en el cargo, porque creo que encontramos de su parte la oportunidad de establecer un diálogo importante, y en ese sentido lo quiero comentar porque pues cada quien decide cómo gastar sus minutos, teniendo la oportunidad de tener un secretario aquí a un lado, y no quisiera entrar en temas que ya algunos de mis compañeros que me precedieron en el uso de la voz han establecido en este micrófono, y le hemos dado vuelta y se hacen señalamientos, y creo que luego caemos inclusive en algunos temas de exceso y más complicados. Yo quisiera, señor secretario, hacerle, y quiero hacer un poco de preámbulo, en la anterior comparecencia, el año pasado, también cuando me tocaba decidir cuál era mi pregunta, hay una frase que luego la usamos de más algunos diputados y decimos que somos la voz de quienes nos eligieron, y que en ese sentido al anterior secretario yo le cuestioné con respecto a si fuera un ciudadano común, un ciudadano que muchas veces ve como posición de privilegio estar ante esta tribuna, y que le pudiera preguntar a ustedes un tema del día a día, de los recortes que venían y de algunas otras cosas que impactaron en el presupuesto anterior. Hoy quiero jugar la figura, si me permite, secretario, de los casi 2.450, poco más, alcaldes de este país. Me he declarado municipalista, mi poca experiencia en el servicio público es con respecto a los municipios, y que una vez analizando el paquete de presupuestos volvemos a encontrar, señor secretario, otra vez rubros importantísimos como el ramo 23 que desaparecen, y hay recortes muy importantes, por ejemplo en el estado de Jalisco, muy específicos, que es el distrito donde yo represento. Hay recortes en ganadería, y que muchos de ellos, si me permite hacer una analogía, como en el tema del nuevo sistema penal, son los primeros respondientes ante las demandas de los ciudadanos. Un secretario, un diputado, inclusive, me meto en la misma bolsa, pocas veces nos increpan de manera directa cuando un ciudadano no tiene una calle pavimentada, no tiene la lámpara arreglada, las obras de infraestructura que demandan sus municipios, no nos las reclaman de alguna manera tan directamente como sí lo hacen con los alcaldes. Ellos son los que viven el día al día, y que en ese sentido, secretario, es un menester desde la posición de los diputados ciudadanos que me permiten hacer uso de la voz, preguntarle qué vamos a hacer. De veras, todos los días después de terminar la semana legislativa recorro mi distrito, 18 municipios del sur de Jalisco, y lo que encuentro de denominador común, secretario, en todos ellos es que prácticamente tenemos en una parálisis económica a los municipios. Se están dedicando a actividades cosméticas de pintar una banca, de inaugurar una pequeña aula que remozaron, actividades que no le han permitido a la mayoría de los alcaldes de este municipio verdaderamente responderle a los ciudadanos que confiaron en ello. Si bien es cierto, aquí se ha dicho y se descalifica, dije desde el principio que no iba a entrar en un debate de ese tipo, quiero aprovechar mi tiempo para eso, que luego se dice, es que antes se hacía mal uso de los recursos y se lanzan aquí acusaciones de uno y de otro tipo. Estamos de acuerdo, si se hacía antes mal, entrémosle al tema de la corrupción, pero establezcamos un mecanismo para que los municipios no estén desamparados en materia económica. Si antes había un mal uso porque de alguna manera eran asignados a los diputados y ellos hacían uso discrecional de esos recursos, establezcamos el camino, que sea la propia Secretaría, que sea el Ejecutivo Federal quien finalmente nos diga cómo debemos hacerlo. Yo sí quisiera, señor secretario, si me permite, a través suyo con la respuesta, que esta respuesta fuera para los 2.450 alcaldes, que cuando discutamos el paquete financiero y entre ellos el presupuesto, podamos darles certidumbre real en materia concreta de cómo se pueden beneficiar estos municipios del país. Por su atención, muchas gracias. Tiene la palabra el secretario Arturo Herrera Gutiérrez para dar su respuesta hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado Higinio del Toro. Yo también alguna vez trabajé para un gobierno local y no podría menos que coincidir con usted en un tema muy específico. Los distintos niveles de gobierno proveen diversos tipos de servicios a la población, pero nosotros proveemos servicios como estabilidad macroeconómica, relaciones exteriores que no son tangibles para el ciudadano. En cambio, los servicios que proveen los municipios, como la recolección de basura, la dotación de agua, el alumbrado público, la seguridad pública, son muy específicos, son los servicios mucho más cercanos a los ciudadanos. Quisiera primero empezar contestando por aclarar algunos puntos. El total del gasto federalizado son alrededor de, el total del gasto federalizado para el próximo año son participaciones federales que vienen por ley, por cierto, no estamos modificando nada, estimadas en 944,000 millones de pesos. Pero además hay aportaciones que van a municipios y a estados por alrededor de 816,000 millones de pesos. De tal forma que el total del gasto que va a estados y municipios es de 1.9 trillones de pesos. Es decir, prácticamente una tercera parte de todo el gasto va a estados y municipios. Y ni siquiera, para decirlo de manera muy franca, no es por gracia de nosotros, es por ley. La mayor parte de estos temas están definidos en la ley de coordinación, fiscal. Pero lo que sí está resultando es que nosotros tenemos unos límites muy fuertes en materia de dónde se puede dirigir el gasto. Déjeme darle algunas cifras muy específicas. Por ejemplo, el total del presupuesto que nosotros estamos proponiendo es un poco más, casi 6.1 trillones de pesos. Ajá. De eso, hay una serie de gastos no programables, donde de manera importante está el costo financiero, con 732,000 millones de pesos, participaciones con 944,000 millones de pesos, y los recursos que van a los ramos autónomos de 139,000 millones de pesos, que son inamovibles, y sobre los cuales, de hecho, ni nosotros y ustedes en alguna pequeña medida tienen poder de decisión. Luego hay gasto a pensiones y jubilaciones de los trabajadores mexicanos al servicio del Estado que ya se retiraron por 965,000 millones de pesos. Y luego hay recursos a entidades y empresas, es decir, al IMSS van 336,000 millones, al ISSSTE 103,000 millones, y a Pemex y a CFE en su conjunto un poco más de 400,000 millones de pesos para cada uno. Si a eso sumamos los 731,000 millones de pesos y otros gastos que van hacia los estados y municipios, nos da un restante de solamente 1.1 trillones de pesos para repartir en los programas del gobierno federal. De tal forma que del total de los recursos que nosotros hemos propuesto y enviado para ustedes, en realidad solamente el 18% están bajo nuestra discreción. Y eso incluye salarios, pago de servicios generales, los programas al sector social. Lo que estos números, me parece a mí, permiten ilustrar es lo apretado que están las finanzas públicas. Y si nosotros en el futuro vamos a requerir mayores recursos para nosotros, pero también para los estados y los municipios, vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para asegurarnos que todos los mexicanos, personas físicas y morales, contribuyen a los presupuestos de la nación en una forma equitativa. Nosotros tenemos una forma muy clara en la que lo queremos hacer. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión de manera pública, en algún momento hacia la segunda mitad de la administración queremos hacer un replanteamiento de la estructura fiscal del gobierno. En el ínterin no vamos a proponer ni aumentar tasas ni cambiar los impuestos que cobramos, pero sí pretendemos cobrarlos mejor. Por eso algunas de las propuestas que les hemos enviado a ustedes, que tienen como objetivo darle mejores herramientas del SAT para que cumpla sus funciones, van a tener como resultado que nosotros recaudemos más. Y si nosotros recaudemos más, vía el gasto participable, llegarán más recursos a estados y municipios. Pero en algún momento, y eso es algo que no podemos nosotros hacerlo desde la posición de la Hacienda, dado que este es un país federal, los estados y los municipios van a tener que hacer un planteamiento similar para que, además de los recursos adicionales que reciban de nosotros, busquemos formas en que ellos fortalezcan sus finanzas públicas. Gracias.
Muchas gracias, secretario. Para réplica tiene la palabra el diputado Higinio del Toro por 3 minutos. Gracias nuevamente, diputado, presidente. Agradecerle al secretario la puntual respuesta. Nos queda claro que no vienen buenos tiempos en ese sentido para los alcaldes de los municipios de nuestro país. Y aprovechando que tocaba usted un tema de manera general, el presupuesto de gasto para el año que entra, y nos daba unas cifras aquí generales, también en este espacio, que es una especie de contrarréplica, a pesar de que ya no escucharemos respuestas y por ahí en algún otro momento hay forma de que tengamos idea clara, me gustaría entender de que en este presupuesto, que usted lo explica muy bien, si me permite la analogía también, es una cobija, ¿no? Y al final de cuentas ajusta hasta un lado y hasta ahí ajusta nada más. No podemos hacer nada más de lo que el propio presupuesto tiene contemplado. En ese sentido, aquí en esta Cámara, señor secretario, se han aprobado muchísimos proyectos muy ambiciosos en materia económica. La propia Guardia Nacional, que la discusión principal versó en el tema de si era necesario sacar el Ejército y la Marina a las calles de nuestro país, pues también tiene un trasfondo económico grandísimo y que junto con otros proyectos, la semana pasada la reforma educativa, aquí se habla ya de muchísimo dinero, se habla de plazas que están garantizadas a través de esta reforma, pues tendríamos que sumar y preguntarle, Guardia Nacional, refinería, nuevo aeropuerto o modificación del aeropuerto que existe, reforma educativa, y así le podría enumerar. Yo veo un ánimo transformador en ese sentido, pero que creo que en materia financiera sí requiere una explicación todavía mayor para saber si desde su punto de vista estos grandes proyectos finalmente van a tener esa suficiencia presupuestal necesaria para poder llevarlos finalmente a buen puerto. Usted sabe que cualquier proyecto que se presente en alguna secretaría, con mayor razón en Hacienda, con unas reformas de este talante, pues tiene que tener esa suficiencia presupuestal. Usted habló ahorita de números macroeconómicos en general, en ese sentido, y me parece todavía que pues es de mayor preocupación que estos números que usted da no van a poder inscribir completamente algunos de estos grandes proyectos de este gobierno federal, y que en ese sentido pues entendemos que si hablamos de materia presupuestal, pues debemos de tener mucho cuidado hacia dónde dirigir finalmente esa parte del presupuesto. Es una apuesta del gobierno federal, el tema del gasto social, pero que si estamos proyectando esfuerzos de este tipo, lo peor que nos puede pasar es hacer mal llamadas reformas cuando, por ejemplo, ni siquiera presupuestalmente pudieran tener esa suficiencia. Agradezco su respuesta. Por supuesto que en materia económica a todos, aquí no hay distintos colores, a todos nos puede afectar por igual lo que sucede en materia económica del país. Le deseo mucha suerte y estoy seguro que en ese sentido, en materia económica, pues el país estará en buenas manos. Gracias por su puntual respuesta. Gracias.